de Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Encuestas divulgadas al día de hoy colocan a liberales y a la alianza de la oposición contra la dictadura como las fuerzas políticas mejor posicionadas para disputar el poder al Partido Nacional de Honduras, a 47 días de las elecciones generales que se realizarán en noviembre próximo en el país. Refrendado por resultados de encuestadoras reconocidas como CESPAD, Paradigma y Sid Gallup, el presidenciable nacionalista Juan Orlando Hernández Alvarado sería el más probable ganador del proceso electoral al despuntar por sobre sus inmediatos perseguidores Salvador Nasralla y Luis Zelaya Medrano. En septiembre de 2016, cuando aún no existía la alianza de oposición, las encuestas de las firmas Sid Gallup, Paradigma y CESPAD confirmaban la tendencia ganadora a favor del mandatario. Sid Gallup dio 34% de opiniones favorables al actual gobernante, 14% al Partido Liberal y 9% a Xiomara Castro de Zelaya de Libre. Números concordantes con los resultados arrojados en elecciones primarias de marzo anterior, en las que Hernández Alvarado arrolló al rival dentro de su partido, Roberto Ramón Castillo, allanándole el camino a la reelección, un panorama que aclara en manos de quienes se afincan la posibilidad de disputar el poder de las elecciones de noviembre. El resto del arco político queda definitivamente fuera de este escenario. En referencia al nacionalismo, Nasralla asegura que está resquebrajado y muchos de sus candidatos se han unido a la alianza. Además, las encuestas muestran un partido nacional totalmente agrietado. Otra muestra de 800 personas del Centro de Estudios para la Democracia dejó números que ratifican al nacionalismo como virtual triunfador en elecciones generales. La encuesta tuvo un margen de error de al menos 3.5% y nivel de confianza del 95%, y destaca que tanto Libre como principal fuerza política dentro de la alianza de oposición ha reducido su base de simpatías. Contrario a esto, el triunfo del Partido Nacional sería factible gracias a la consolidación de su base partidaria, según los datos recabados. La consulta enfatiza que una alianza electoral de toda la oposición superaría con mucha dificultad el caudal del partido de gobierno. La medición se hizo en zonas urbanas y rurales. También señala que un porcentaje de 37.7% de los consultados son contrarios a la reelección presidencial. Un 19.2% se expresa muy en desacuerdo. Un 19.2% se expresa muy en desacuerdo. El 27.8% está de acuerdo y el 15.2% muy de acuerdo. Tendencia a la que se une el resultado de una encuesta de la firma Paradigma que al 30 de junio de este año daba un 39.7% de probable triunfo electoral a favor del oficialismo, 15.4% al Partido Liberal y 10.5% a Libre, 30.4% a ninguno o independientes y 0.8% a otros. No obstante, Nasralla, como candidato presidencial opositor, muestra una notable fuerza en encuestas practicadas en redes sociales, tal como lo reconoce el connotado analista Mario Rivera Callejas. Un caldo de consultas, creíbles o no, condimentadas con el pedido de posponer las elecciones, en el caso de la alianza opositora, o de desconocer el resultado electoral por falta de mayores garantías de transparencia y efectividad en la transmisión de los datos electorales de parte de los liberales. El telón de fondo del proceso político de este año tiene tres elementos continuos en el que revuelan en el imaginario colectivo político electoral la reelección presidencial, la coalición opositora y el ansiado resurgimiento del Partido Liberal como una fuerza política válida y renovada. Para el foro La Entrevista les informó Kelly Olivera y Fernando Arteaga. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Hoy mis invitados,
Los liberales, abogados Enrique Ortiz Sequeira, abogado Sequeira. Buenos días, Raúl. Me alegra saludarlo. Un saludo a los compañeros panelistas y tal vez aprovechar para solidarizarnos con todos esos hondureños que sufrieron el embate este fin de semana de esa tempestad tan enorme que ha dejado a muchos en una situación de calamidad doméstica. Don Eduardo Martel, buenos días. Buenos días, estimado Raúl, pueblo hondureño, un placer y un honor estar nuevamente aquí en este foro. Diputado Jorge Cali, bienvenido. Gracias, don Raúl, por la invitación a su programa. Un placer estar aquí y compartir panel con mi compañero Catedera, con el abogado Enrique Ortiz, con el abogado Eduardo Martel y con su audiencia. Oscar, ¿cómo está? Buen día, Raúl. Un gusto estar aquí esta mañana con ustedes, los panelistas, para dialogar y poder impulsar la derrota de Juan Orlando Hernández, que es la tarea que tenemos entre 6 y 6. ¿Por qué ríen los dos? ¿Ah? Cuéntame, ¿qué hay en las encuestas? Ya tenemos el primer punto en común. Esa es la ruta, esa es la ruta, no hay duda. ¿Qué dicen las encuestas? Quique y Eduardo para el Partido Liberal. Eduardo es el que las maneja a la perfección. Bien, las encuestas, siempre lo hemos dicho, son instrumentos que deben de servir para definir estrategias, reimpulsar lo que se está haciendo bien y rectificar lo que se está haciendo mal. En nuestras encuestas estamos clarísimos. El crecimiento del Partido Liberal a partir del 12 de marzo y la intención de voto de Luis Zelaya ha ido creciendo sustancialmente. Eso no hay duda. El tema de las encuestas es que en Honduras se utilizan para marketing político, para propaganda, y está bien, eso es válido, no lo criticamos. Pero esas mismas encuestas decían que Luis Zelaya perdía por entre 8 y 12 puntos en marzo y ganó por 26 puntos. Es decir, una diferencia de alrededor del 35% respecto del resultado final. En nuestras encuestas y en 4 encuestas adicionales, incluido la del Partido Nacional, que tuvimos acceso, hay un empate técnico entre el señor Hernández y Luis Zelaya. Pero todavía hay un 25% de indecisos cuya última opción, y realmente en números realmente bajos, aproximadamente el 10%, votaría por Juan Orlando Hernández. Ahí está ese voto oculto, ese voto que tiene temor, ese voto que no quiere decir por quién va a votar, ese voto que está inconforme por los altos niveles de desempleo, de inseguridad, de falta de dinero, de falta de oportunidades, y que el 26 de noviembre se va a manifestar. Insisto, nosotros seguimos en lo que hemos estado haciendo, darle nuevamente al Partido Liberal esa credibilidad que se había perdido por algunos errores que habíamos cometido como institución y que los reconocemos, los aceptamos, pero a partir de ahora es otra historia. Hay que, como decía Oscar, hay que prepararnos para recuperar el poder de la nación, que hoy está en manos de personas de dudosa credibilidad, señaladas, y ya vamos a hablar más adelante de eso, señaladas en cortes federales de Estados Unidos por haber recibido sobornos provenientes del narcotráfico. Quique, ¿cómo es la situación? Primero hay que partir de un elemento fundamental. Estamos en un proceso electoral que conlleva una serie de circunstancias de atipicidad. La figura de la reelección, yo creo que aquí de los cuatro vamos a coincidir, es una figura ilegal que acarrea el delito de traición a la patria y que está ahí por el simple hecho de que lo impusieron a la fuerza. Y eso ya de hecho genera una inconformidad en los resultados electorales y además estamos en un proceso electoral que llena una característica que me duele decirlo porque deberíamos de estar fortaleciendo la democracia. Es un proceso antidemocrático. Y usted me dirá, ¿por qué antidemocrático? Bien sencillo, escogemos presidentes por minorías. Y el Partido Nacional entonces aprovecha esa circunstancia de buscar la circunstancia que no se produjo de las reformas electorales para entrar en una arena política donde quien puede ser electo es alguien que sea electo solo con la membresía de su partido político, como resultó en el pasado proceso electoral. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante algo que ya estuviera definido el día de hoy. Yo creo que concluimos en eso. Si hoy
la Alianza y el Partido Liberal estuvieran unidos, no habría nada que estar discutiendo el día de hoy. Lo que pasa es que nos estamos peleando el mismo mercado electoral, y ese mercado electoral se va a definir por 3 circunstancias. Una que ya la definía con claridad Eduardo, y es el de los indecisos. Indecisos que ya decidieron algo. Decidieron no estar con Juan Orlando, porque si no, no fueran indecisos, sino que ya se hubieran computado en el panorama político de esas encuestas. Segundo, por el voto joven. 8 de cada 10 jóvenes no votarían ni le darían jamás el voto por Juan Orlando. Y ese voto oculto que apareció reflejado en el proceso de elecciones internas. Ahora, ¿qué es lo que anda buscando el electorado? Yo creo que una persona que tenga una característica fundamental de llenar las 3 Cs. La primera C, capacidad. Un hombre con capacidad para enfrentar los verdaderos problemas del país, porque nos han vendido una ilusión. No hay trabajo, no hay calidad de vida, no hay condición económica, no hay crecimiento, y además de eso sigue la corrupción. La capacidad es fundamental. Coherencia. Un hombre que conozca la realidad del país, que sea coherente lo que hace con lo que dice. Y lo tercero, yo diría que sería un hombre con gran estructura para poder luchar contra la corrupción. Y nos parece que en ese crecimiento que se ha determinado, Luis Zelaya es la persona que el electorado percibe como el hombre que puede llenar esas 3 características y que lo va a demostrar el 26 de noviembre con esa votación sorprendente que se va a dar en el proceso electoral. Ahora, para eso tenemos que librar una lucha, y aquí yo quisiera tenderle la mano a los compañeros de Libertad y Refundación para que hagamos una lucha conjunta, porque hay planteado un proceso electoral irregular, que ustedes lo conocen. Óscar ha estado en el Consejo Consultivo y lo hemos podido ver, donde hay temas que debemos combatirlos. Si bien no tuvimos una alianza presidencial, podemos tener una alianza a nivel de el combate contra ese fraude electoral que se pretende del Partido Nacional de Honduras, donde el Censo Nacional Electoral tiene sus puntos negros, donde la repartición de las tarjetas de identidad está siendo manipulado, y otros aspectos como la supervisión de los cuadernos electorales que se deben de hacer prontamente para que no haya una manipulación en el proceso electoral. Así que yo creo que la moneda está en el aire, Raúl. No hay nada dicho. Lo que sí le puedo decir es una cosa. 70% del pueblo hondureño está diciendo una sola frase. Fuera Jo, y ese fuera Jo se va a traducir en las urnas, y yo creo que la mayor personalidad que va a capitalizar esa circunstancia va a ser, sin duda alguna, Luis Zelaya, por la capacidad, por la coherencia y sobre todo por el crecimiento enorme que ha tenido en estos últimos momentos. Óscar, ¿qué dicen las encuestas para Libre? Bueno, nosotros hemos construido una propuesta política nueva también. Hay una propuesta al pueblo hondureño de unificación, de incorporación de diversos sectores a una candidatura presidencial que es atípica también, que es una candidatura presidencial respaldada por partidos políticos y respaldada por el interés de deshacernos de Juan Orlando Hernández. Ese es el principal motor de la alianza de oposición contra la dictadura. Nuestras mediciones han tenido una cantidad de variaciones. En el inicio del proceso de la consolidación de la alianza había muchas dudas sobre la consolidación de la alianza, esencialmente con las posibilidades de las candidaturas que se estaban barajando en ese momento. Con la definición de la candidatura de Salvador Narrala tuvimos una consolidación en las encuestas, asegurando de esta manera que el pueblo hondureño tenga una propuesta para poder derrotar a Juan Orlando Hernández. Salvador Narrala es el candidato que ha logrado cohesionar a los diferentes sectores partidarios. Muchos sectores del Partido Nacional se han sumado a la alianza, del Partido Liberal, del PINU, y de otros sectores sociales y económicos han asumido un respaldo a la candidatura presidencial,
esencialmente asegurando de que Salvador Nasralla en este momento está en una posición de competirle la presidencia a Juan Orlando Hernández. Sin duda que las posibilidades de derrotarlo serían mayores con un acuerdo político con el Partido Liberal, eso está claro. Pero realmente la batalla nosotros la hemos asumido más allá de las palabras del candidato presidencial del Partido Liberal. Partir de la premisa equivocada de que el Partido Liberal necesita una alianza es pensar de que el Partido Liberal no puede derrotar solo al Partido Nacional. Y nosotros hemos asumido esa premisa que nos lanzó el candidato presidencial, en donde nosotros asumimos la batalla por la presidencia, incorporando los sectores aún sin una alianza formal con el Partido Liberal. Claro, en este momento hemos llegado a un punto en donde lo definido ya está definido para cada fuerza. Y estamos trabajando por ese voto diferenciador, ese voto que el día de la elección, aunque las encuestas no lo miden, va a definir, que es el voto que no manifiesta su preferencia, pero que es el voto que el día de la elección va a definir la presidencia de la República. Lo que sí estamos seguros nosotros es que el presidente actual no va a crecer un céntimo más, que su marca es total y absolutamente partidaria y dependiente de las dádivas y de la manipulación que generan a partir de los apoyos, y que el voto que está pensando en 4 años de sufrimiento más es el voto que va a definir la presidencia de la República. Ese voto que también está claro que solo hay una fuerza que puede derrotar a Juan Orlando Hernández, que dividiendo el voto de los indecisos, también sabe que perdería su posibilidad de eliminar 4 años más de retraso para el país. Por eso a ese segmento de jóvenes, de nuevos votantes, nosotros les trasladamos el mensaje de que hay que construir una propuesta para sacar a Juan Orlando Hernández, que hay que construir un país de transición después de este proceso que hemos tenido de desastre cachureco, de corrupción, de privatización de muchas carreteras, del desmantelamiento del Estado. Nosotros creemos en la necesidad de pasar de este proceso de trauma que ha tenido Honduras a un proceso de crecimiento, de desarrollo, incorporando todos los sectores. La alianza ha tenido la posibilidad de tender la mano, de ceder siempre, y nosotros le estamos trasladando la propuesta al Partido Liberal desde un primer momento. Hay que ceder por Honduras, porque si no, y en la entrada del foro lo decíamos, habrá un responsable de que se mantenga Juan Orlando Hernández en la presidencia y será quien quede en tercer lugar. Y ese es el planteamiento que nosotros hemos tenido, que es necesario derrotar a Juan Orlando Hernández con alianzas, con unidad, con fortaleza, desde la base de las diferentes fuerzas políticas, pero también con la dirigencia, hasta el punto de que se pueda lograr un acuerdo que nos ayude a sacar o a eliminar la posibilidad de que Juan Orlando gane. Sí. Jorge, ¿cómo ha visto la campaña, su candidatura a diputado y cómo se pondrían de acuerdo los dos partidos? Bueno, gracias nuevamente, Raúl. Aquí hay un tema importante. El tema es que los hondureños no queremos que nos gobierne Juan Orlando Hernández. No queremos que nos gobierne un partido con vinculaciones tan estrechas con el crimen organizado y con el narcotráfico. Los hondureños estamos cansados de que se señale a nuestro presidente afuera de Honduras como una persona vinculada con el narcotráfico. Y esas no son palabras de Jorge Cálix. Estoy haciendo alusión a una noticia que salió durante este feriado, creo que fue el viernes o el sábado, no recuerdo exactamente, específicamente en el New York Times, uno de los periódicos con más prestigio a nivel mundial, donde dicen que Juan Orlando Hernández recibió $250,000 de los cachiros. Así de sencillo. Le mandé a su máster, Raúl, una captura de la noticia traducida al español para ver si usted me autoriza que la pongamos en pantalla. Ahí está. Mire lo que dice ahí. Los investigadores también recopilaron evidencias de que el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo,
tomó sobornos para proteger a los traficantes y que el dinero de la droga pudo haber ayudado a financiar el ascenso del actual presidente del país, Juan Orlando Hernández. Y mire lo que dice después: ningún político ha sido acusado, y a través de representantes negó vigorosamente las acusaciones del New York Times. Ningún político ha sido acusado. Esto es importante, porque ni un tan solo político ha sido señalado, ni siquiera investigado por estas acusaciones que se hacen en el New York Times, en periódicos como este, internacionales, en donde se está acusando de manera directa al Partido Nacional de recibir financiamiento, de proteger a una organización criminal como los Cachiros. Le envié a su máster otra fotografía, tal vez me autoriza a ponerlo. Esta es ahora de la BBC. Este es del 4 de junio de 2015. Fíjese bien lo interesante de esto. Los hondureños no queremos que nos gobiernen los narcos. Los hondureños no queremos que nos gobiernen los corruptos. Y estamos cansados que de afuera empiecen a señalar a las autoridades hondureñas, al presidente de Honduras, a diputados, por el amor de Jesucristo, diputados vinculados con el crimen organizado. Miren lo que dice ahí: el presidente de Honduras reconoce financiación fraudulenta. Esto se refiere al Seguro Social. Se refiere a que el Partido Nacional reconoce que recibió financiamiento ilícito del saqueo del Seguro Social, y no hay ni una tan sola investigación abierta por esas declaraciones del presidente, que las dio, dicho sea de paso, en este medio suyo, Raúl, enlazado con otros 2 medios más. No puede ser que sigamos viviendo en un país así. Los hondureños ya estamos cansados de eso. Los hondureños ya estamos cansados de que nos gobierne el narcotráfico. Ya estamos cansados de que nos gobierne la corrupción. No queremos reelegir a la mentira. No queremos reelegir a la corrupción. No queremos reelegir al narcotráfico. Y por eso los hondureños vamos a darle el voto de confianza a la alianza de oposición y a Salvador Narrala. Porque el pueblo hondureño ha identificado que en Salvador está encarnado todo el sentimiento de los hondureños a lo largo y ancho del territorio nacional, que queremos ponerle un alto, un hasta aquí a todo este relajo, a toda esta corrupción, a todo este desorden en el que nos tiene sumido el Partido Nacional, en donde agarran contratos y se los dan a los cachiros. Son más de 30 los contratos que le dio el Partido Nacional a los cachiros. Porfirio Lobo, como presidente, los firma y los aprueba en el Congreso Nacional de la República don Juan Orlando Hernández. Ahí están agarrados de la mano. Los dos son exactamente igual de responsables y estamos cansados de eso. Y por eso Salvador es la esperanza. Y la gente que me pregunta, están mandando mensajes en este momento: ¿cómo van a derrotar el fraude? ¿Cómo van a derrotar el fraude? ¿Cómo van a derrotar el fraude? Les voy a enviar una captura de una app que hemos creado nosotros en la Alianza de Oposición para poder ir haciendo todos nuestra lucha en contra del fraude. Se la voy a enviar en este momento a su máster y le ruego que me excuse de abusar tanto de su máster. Ya está enviada. Ahí está, ya está enviada. Ahí en esa app usted va a ver, cuando la tenga, por favor me la pone. Hemos puesto una app para que usted pueda buscarse en el censo. Se llama Alianza Censo. Usted se busca en el censo, desde ahora ya sabe dónde va a votar. Puede enviar en ese momento, el día de las elecciones, fotos, videos de lo que está ocurriendo en su centro de votación en tiempo real. Nosotros vamos a tener un centro de cómputo exclusivo para estar monitoreando esto. La Alianza tiene la capacidad de estar a través de esta app presente en los más de 15,000 centros, en los más de 15,000 urnas que se van a instalar a nivel nacional. Esa es la app, yo le invito a que la baje y que colabore con nosotros a derrotar al narcopartido nacional, a su candidato ilegal, a la corrupción y darle paso al futuro y al desarrollo con Salvador Narrala y con Alianza. Narrala es el mejor candidato. Narrala es el mejor candidato. Es mejor que el mejor candidato a la fiscalía se llama Jorge Cálix. Lo vamos a poner ahí en la fiscalía para que todo eso que nos acaba de explicar ahorita lo materialice. Voy al Congreso a decir lo mismo. No, pero lo puede. No, pero les acabo de decir a ustedes dos
¿Sí? Quiero aclarar que invité a gente del Partido Nacional. No, esa era la pregunta, ¿por qué no vienen? Diputados y no quisieron venir, no pudieron. No pudieron. Por eso no trajo el chaleco antijo, Jorgito. No, ya, fíjese que Se le olvidó. se me escorren. No sé qué le pasa a los amigos nacionalistas. No, yo creo que en esta recta final, el tema de la corrupción va a ser un tema definitorio para el proceso electoral. Y lo que acaba de señalar Jorge, que no es más que lo que está señalando el mundo entero, no deja de ser un tema complicado. Mire, cuando Honduras como Estado se presta a ser un lavador de activos por la estructura gubernamental, es un tema extremadamente complejo y delicado. Y como Jorge puso el tema en discusión, aquí hay toda una documentación que me parece que es importante traerla. Mira. 21 páginas. Así terminó el reinado del cartel de los cachiros. Y mire lo interesante que dice este documento, que si lo tenemos nosotros, no me explico cómo no lo puede tener la Fiscalía. Oigan lo que dice en uno de sus párrafos. Un pacto en la hacienda de los cachiros. Su gran compromiso, el de los cachiros, fue con el Partido Nacional de Honduras. Se rumora que tras las elecciones primarias de ese partido, celebradas en el 2012, la pugna entre el ganador Juan Orlando Hernández y el perdedor Ricardo Álvarez se profundizó a extremos de que Álvarez acusaba de fraude a Hernández, impugnaba los resultados y exigía un recuento voto por voto. Lo pongo en amarillo para que después no digan que me estoy inventando algo. Leo, no son aseveraciones mías. Los diversos liderazgos del partido propiciaron diálogos y negociaciones entre ambos, hasta que decidieron un pacto. Juan Orlando Hernández prometía llevar a Álvarez en su fórmula presidencial como primer vicepresidente. Este pacto, celebrado el 7 de abril del 2013, se habría llevado a cabo, según diversas fuentes, en una hacienda de los cachiros, siendo Javier Rivera el anfitrión y principal financiador del encuentro, en que abundaron la carne asada y las cervezas. A la sombra de Rivera fumaron la pipa de la paz los dos principales líderes del nacionalismo, quienes desde enero del 2014 son presidente de la República y designado presidencial. La pregunta es si esto, como otra información, está vigente y se tiene incluso por un mortal, ¿cómo es que la Fiscalía General del Estado no ejecuta ninguna acción? Y en ese tema, nuestro candidato ha sido claro y contundente. Es más, este fin de semana que estuvo hablando con congresistas, con secretarios generales de la Organización de Estados Americanos, no solo se planteó el tema electoral, se planteó el tema de la narcopolítica. Y no es posible que en un país como el nuestro, que se está haciendo un verdadero supuesto combate contra la narcoactividad, solo se está inclinando en la balanza para un solo lado. Y eso lo hemos visto claramente determinado por la falta de institucionalidad y acciones claras. Raúl, tú eres testigo de que hasta el momento, a pesar de haber sido condenado el actual hijo del presidente de la República, no ha habido una confiscación contra los bienes del hijo de Porfirio Lobo. Sin embargo, por la simple presunción, a la familia Rosenthal se le quitaron todos sus bienes y posesiones. ¿Hay alguna justicia selectiva en el país? Sí hay. ¿Hay dos leyes? ¿Hay dos leyes? Sí hay. ¿Hay dos constituciones? Sí hay. ¿Hay dos procesos electorales? Sí los hay. Y ese es el gran problema.
Y ese es el tema que deberíamos de estar debatiendo ahí. ¿Por qué hoy no vienen los nacionalistas aquí? Porque saben que este tema Los hunde. los hunde. Y la corrupción va a hacer que pierdan las elecciones. Yo les garantizo que en la recta final pueden haber circunstancias duras y concretas que no solo a través de las posiciones que estamos sosteniendo de limpieza y de una nueva Honduras que requiere, obviamente, una nueva forma de hacer política, estamos luchando. Y yo hoy aquí hago el señalamiento de que por haber traído a colación estos temas, la vida de Jorge Cálix peligra, la vida de Quique Ortiz peligra, la vida de mi amigo Eduardo Martel peligra y también peligra la de Oscar Rivera. Por una sencilla razón, estamos reclamando para el país transparencia, que todos seamos iguales ante la ley, que caiga quien caiga, se debe de caer, pero hay dos discursos. Contra esos dos discursos vamos a estar parados el 70% de la población y usted, presidente Juan Orlando Hernández, por esa circunstancia no tiene ninguna posibilidad de volverse el presidente, aunque quiera doblar la Corte Suprema de Justicia, aunque quiera manipular la Fiscalía, aunque quiera hacernos ver como un partido débil que el día de hoy se para de frente con un candidato valiente que va a definitivamente a traer una nueva Honduras. Eso es lo que está en juego el día de hoy, Raúl. Y me parece que estos espacios se deben de aprovechar para hacer una conciencia en el pueblo hondureño. Yo le pido al pueblo hondureño que nos está viendo, incluso a los nacionalistas honestos, que este 26 de noviembre no dejen de pasar la oportunidad de combatir el fraude electoral. Y el fraude electoral se combate yendo masivamente a las urnas, a votar en contra de esto que nos está hundiendo como país, esto que nos está diciendo a nosotros que si continúan los mismos, va a continuar lo mismo, de lo mismo. La inseguridad, el favoritismo, y ya estamos cansados de 8 años de corrupción y malversación de fondos donde todos los hondureños somos vistos como fueron vistos en determinado momento los colombianos con el tráfico de drogas que hubo en su momento. Peor. Ha llegado el momento que nos paremos, y que nos paremos todos, los indecisos, los jóvenes, los que definitivamente queremos una mejor Honduras. Vayan a votar, y yo sé que ya el voto de castigo está prácticamente formulado en contra de Juan Orlando Hernández. ¿Cómo es posible que el presidente más popular de Honduras no pueda llegar a los espacios públicos? Porque simple y sencillamente el grito de batalla del hondureño sale a relucir. ¿Cómo es posible que cuando todo el mundo se le pregunta que cuál es la ruta, conteste igual que Luis Zelaya cuando contestó ahí que se le salió el francés, que muchos han visto con mucho temple, con mucha gallardía? Pues eso es lo que tenemos que hacer, hondureños, indignarnos en este momento cuando faltan apenas 45 días del proceso electoral. No podemos dejar nuevamente que el país caiga en manos de los que siempre han estado metidos en el tema de la corrupción. Bien, poco me han dejado los amigos para decir, pero suscribo cada una de sus palabras. Yo quisiera irme un poquito más atrás. Yo quisiera irme allá al diciembre del 2012, cuando se da un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia en este país. Cuando 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron descabezados. Y en aquel momento yo escribí en Diario Tiempo, cuando todavía no lo habían cerrado, el régimen autoritario, un artículo que se titula La construcción de una dictadura. Y léanlo, ahí debe de estar, si no lo han bajado los amigos del gobierno, debe estar en las redes. La construcción de una dictadura, y señalaba lo que iba a suceder. Luego vino la Fiscalía, vinieron a por la cabeza de la Fiscalía, el fiscal general y del fiscal general adjunto. ¿Por qué? Porque estaban construyendo toda una arquitectura de un régimen autoritario. Probablemente a Juan Orlando Hernández le hubiera salido todo según lo planeado si las elecciones hubiesen sido en julio, agosto. No le ajustó el tiempo, no midió bien el tiempo. Porfirio Lobo dijo, pasadas las elecciones del 2013, que él sabía lo del Seguro Social, pero no dijo nada
porque venían las elecciones y le podían perjudicar a su partido. Habráse visto semejante desfachatez. De un presidente, de un expresidente de la República, riéndose ante el pueblo hondureño, ante ese 70% de personas que viven en la pobreza, diciendo que él sabía que se estaban hueveando el dinero del Seguro Social, pero que él no dijo nada porque le podía afectar en los resultados de su partido y ellos querían seguir gobernando para beneficio particular. ¿Y la Fiscalía? Ahí hay una manifestación que en cualquier país medio serio hubiese ameritado una citación para declarar e iniciar una investigación de oficio. ¿Pero qué pasó? Juan Orlando tenía a su empleado ahí de fiscal. No iba a cumplir con la ley porque tenía que cumplir con el mandato que le ordenaba su jefe. Esa es la realidad de este país. Posteriormente dijeron que dinero del Seguro Social había ido a la campaña del Partido Nacional, pero que no, que ellos lo iban a devolver, que era como un préstamo. Es una desfachatez, es una vergüenza. Alguna gente se ríe, pero a mí me dan ganas de llorar cuando yo escucho esas declaraciones y veo a la institucionalidad amarrada, atada a una fiscalía inoperante, condicionada, a una Corte Suprema de Justicia inoperante, condicionada, a un Congreso Nacional que tiene una legislación interna que convierte al presidente del Congreso en un dictadorcito. Ahí se dice lo que él hace. Él es el que establece cuál es la agenda. Él es el que establece quién va a hablar. Eso es democracia. Esa es la democracia que defienden. Luego vino el tema de las extradiciones. Que quede claro, las extradiciones no son una voluntad del gobierno de la República. Es una exigencia del gobierno de los Estados Unidos. Es una política de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Y si no, el gobierno de Honduras no era favorable a esa política, iba a tener problemas serios de financiamiento. A mí me extraña, el New York Times es cierto, publicó el 6 de octubre esto que estamos discutiendo hoy, pero eso ya está en las declaraciones que hicieron los cachiros, en la declaración de Fabio Lobo, ya está. Eso ha emanado de una Corte Federal de los Estados Unidos, fiscal Chinchilla, de una declaración por lo menos de prensa y explíquenos qué está haciendo usted para aclarar esta situación. Miren, lo dice el abogado de Porfirio Lobo. Porfirio Lobo, mi cliente, está siendo investigado por haber recibido más de $400,000 en concepto de soborno para proteger a los cachiros. Es que ahí está, no lo estamos inventando. ¿Y qué está haciendo la Fiscalía? Si lo están investigando en Estados Unidos, ¿cómo es posible que no lo estén investigando aquí? Y recuerdo aquellas palabras de Juan Orlando Hernández y de Porfirio Lobo. Porfirio Lobo dijo, mi delfín es Juan Orlando Hernández. Repito, Porfirio Lobo Sosa dijo, mi delfín es Juan Orlando Hernández. Y Juan Orlando Hernández respondió, mi mentor es Porfirio Lobo Sosa. Ya perdieron el derecho de seguir gobernando. Vean lo que pasó en las Naciones Unidas. Amigos, pueblo hondureño, no es accidental, no mientan. No es que estaban aburridos y se fueron a tomarse un café. No es cierto. En las Naciones Unidas, que es el centro de la política mundial, ahí circulan documentos, ahí circuló el documento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que dijo la reelección es ilegal y se está violando la Constitución en Honduras. Ahí circuló que Honduras es un país de los más corruptos del mundo. Ahí circuló que Honduras ha sido ingresado como uno de los 3 países de Latinoamérica que viola sistemáticamente los derechos humanos. Ahí circuló también esta declaración, ahí circula. Y esa vinculación con el narcotráfico, ¿qué es lo que hace la diplomacia? Da un gesto, manda un mensaje, se retira y deja vacía la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí van a venir problemas. Ellos quieren seguir forzando la maquinaria para la construcción de esa dictadura. Se les acabó el tiempo, se les acabaron los argumentos, perdieron el derecho y hoy Honduras, ante las noticias que surgen de otros lares, de otros países, de otras latitudes, se da cuenta de que Juan Orlando Hernández no puede seguir gobernando este país. Vamos a hacer una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana.
Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos. Bien, continuamos. Hace poco me decía Jorge Cálix que Salvador Narrala es mejor candidato que Luis Zelaya. ¿Por qué, Jorge? Y también a Oscar. Bueno, Salvador Narrala es el mejor candidato en contienda. No es mejor solo que Luis Zelaya, es mejor que los otros 8 que hay en contienda. Ese es mi candidato. Candidato que durante 30 años le ha robado a usted sonrisas y nada más. Un candidato que no tiene una sola mancha. Un candidato valiente. Es un candidato que está dispuesto a mandar a la cárcel a los corruptos. Mientras otros recetan Pepto-Bismol, Salvador receta cárcel para los corruptos. De frente, no se ha quedado callado. Ese es mi candidato y me siento orgulloso de él. Salvador Narrala va a ser el presidente de Honduras a partir del 27 de enero del 2018 y vamos a empezar a construir la Honduras de oportunidades que usted se merece. Me gustaría, habiendo dejado claro esto, hacer algunas acotaciones a lo que dijeron mis colegas con respecto al narcotráfico, a las vinculaciones directas que hay del partido de gobierno con el crimen organizado. Yo quiero aprovechar este programa, Raúl, para hacer un llamado respetuoso al señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández. Por favor, dele la cara al pueblo hondureño. Estamos cansados de que se indiquen a nuestro presidente con el crimen organizado, de que vinculen a nuestras instituciones con los cachiros. Estamos cansados de que afuera señalen a diputados con el narcotráfico, vinculados con el narcotráfico, con el crimen organizado. Estamos cansados que nos digan que usted recibió dinero de los cachiros para financiar su campaña. Dele la cara al pueblo hondureño, por favor, y aclare estas acusaciones de frente. No se esconda, dele la cara. Tenemos derecho a conocer de usted su versión. Tenemos derecho a hacernos una opinión después de que usted explique lo que afuera se dice de usted. Tenemos derecho a saber la verdad y lo exigimos con respeto, como ciudadanos, como candidatos, como miembros de la oposición, como hondureños principalmente. Estamos cansados de que lo vinculen con el narcotráfico. Estamos cansados de que nos digan que usted recibió $250,000 de los narcos, que los narcos financiaron su campaña. Estamos cansados de absolutamente eso. Salga y dé la cara, por favor. No se esconda, no cambie el tema, no saque cajas chinas. Dé la cara, presidente Hernández. Lo merecemos, el pueblo hondureño lo merece y usted, como candidato ilegal, por cierto, tiene la obligación de aclarar todas estas situaciones. Dé la cara, candidato Hernández. Y en otro tema también ya cambiando, pasando del anuncio, del mensaje, de la solicitud respetuosa al presidente de la República, yo quisiera decir que lo que dijo, por ejemplo, el abogado Enrique Ortiz Sequeira, que fue mi jefe, por cierto, en el Tribunal Supremo Electoral cuando yo trabajaba ahí, es vergonzoso que afuera nos digan lo que está pasando acá, que la Fiscalía sepa lo que esté pasando acá y que no se haga nada. Tiene toda la razón el abogado Ortiz Sequeira en ese sentido. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos tienen que salir estos escándalos de corrupción conocidos por todos, y aquí ni siquiera una investigación, ni siquiera se exija una declaración? Eso es completamente inadmisible, no lo podemos permitir. Y yo quiero aprovechar más bien la oportunidad para pedirle a los amigos liberales que, ya que el Ministerio Público, el fiscal general, tal vez no está dispuesto o tiene algunas imposibilidades para investigar esto, yo quiero decir que yo de alguna manera celebro el trabajo y reconozco el trabajo del fiscal general. Siento que en este tipo de cosas sí se ha quedado corto y nos ha quedado de ver al pueblo hondureño. Pero bueno, ustedes tienen un fiscal general adjunto. Tal vez él puede sacar la cara por los hondureños y hacer una investigación.
o sus 7 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Ayúdennos a aclarar esto. Yo sé que ustedes quieren. Entonces, pongan a trabajar a las piezas que tienen ustedes dentro de las instituciones para que podamos nosotros tener como hondureños una respuesta de todo esto, ya que el Partido Nacional no lo permite. Y aprovechemos la voluntad que ustedes tienen para que el pueblo hondureño realmente vea que sus instituciones están trabajando. Oscar, se hablaba de que ustedes no iban a ir a elecciones, pero al final Rodolfo Pastor luego de venir de Washington, José Salvador Narrala dijo que sí, y el Partido Liberal tiene problemas con Mapa Soluciones. ¿Cuál es la situación de ustedes con las elecciones? ¿A qué le tienen duda? Bueno, nosotros hemos estado haciendo una verificación detallada de los diferentes esquemas del proceso electoral, esencialmente aquellos que tienen que ver con la transmisión de los resultados y con la verificación del Censo Nacional Electoral, que ha sido uno de los elementos más delicados del proceso electoral. Y hemos logrado identificar también en qué puntos existen debilidades del proceso electoral. Todos estos elementos han sido presentados ante el Pleno del Tribunal Supremo Electoral y en el Consejo Consultivo, y también ha sido presentado de manera pública. La Alianza ha presentado un informe detallado en los elementos que generan fraude, que generan manipulación de los resultados. Por eso hemos dado instrucciones a nuestra militancia a nivel nacional que asumamos esta tarea del día de las elecciones para bloquear cualquier elemento de manipulación que exista en los centros electorales, en especial en las mesas, y la manipulación y coacción que el Partido Nacional realiza el día de las elecciones. Nosotros estamos trabajando como Alianza y como Libertad y Refundación para derrotar el fraude electoral, identificado y visualizado, para que el día de las elecciones toda la militancia del partido se movilice a proteger el resultado electoral. También lamentar que en el Tribunal Supremo Electoral realmente el presidente del Pleno es el que tiene los poderes y el control absoluto del tribunal. Lamentar que no existe una balanza, un balance de los partidos políticos, aún los que están dentro del Tribunal Supremo Electoral, en este caso el Partido Liberal y la ADC, que no tienen ninguna posibilidad de opinar, de objetar, y no hemos logrado que el censo se depure porque no hemos tenido eco en la posibilidad ni de parar los traslados ilegales, ni de sanear el censo con el magistrado que representa al Partido Liberal en el Tribunal Supremo Electoral. Hemos encontrado más bien... ¿Repitas? No hemos encontrado ningún respaldo del magistrado del Partido Liberal para poder lograr sanear el censo. Es lamentable que el censo electoral esté diseñado al antojo del Partido Nacional. Cuando se hicieron las posiciones, se hicieron los planteamientos en el Consejo Consultivo, no tuvimos ninguna reacción favorable, se procesaron traslados ilegales, aún del conocimiento del Tribunal Supremo Electoral, se procesaron también dudosas verificaciones en el Registro Nacional de las Personas, que también no logramos que el representante del Partido Liberal asumiera una posición contundente para parar la manipulación del censo. Y lo hemos hecho público en el Consejo Consultivo y también en reuniones privadas. Reconozco que el Partido Liberal como partido se ha mantenido una posición a favor de la limpieza del censo, aunque lastimosamente los representantes que ellos tienen en las instituciones no responden al interés nacional para poder sanear las elecciones. En la misma lógica que Jorge planteaba, las debilidades en la Fiscalía, las debilidades en la Corte, las debilidades en el mismo Congreso Nacional, en donde no hemos logrado definir una posición mancomunada que nos permite equilibrar el proceso electoral. Nosotros tenemos un árbitro que claramente tiene camiseta azul para el día de las elecciones. Nosotros tenemos un árbitro que el día de las elecciones va a mantener una posición férrea para defender los intereses del candidato presidencial. Nosotros tenemos una barra que es el pueblo hondureño. Nosotros tenemos una afición que está decidida a defender el resultado electoral, aún en contra del árbitro comprado que tenemos en las elecciones. Nosotros tenemos este proceso electoral definido claramente de la siguiente manera. Tenemos una batalla de frente y esperamos del Partido Liberal
una labor de alianza el día de las elecciones, en las mesas, para defender los intereses del pueblo hondureño. Hemos planteado también la necesidad de ver posibilidades de acercamientos en reformas y en otros elementos que todavía son factibles para el proceso electoral, pero necesitamos contundencia. Necesitamos contundencia en el Pleno del Tribunal Supremo Electoral. Necesitamos contundencia en el Congreso, que lastimosamente ya está de vacaciones. Todos esos elementos nosotros los hemos planteado como elementos necesarios para fortalecer el proceso. Es la única manera que tenemos para bloquear que el pueblo hondureño se movilice y que hagamos acuerdos políticos para defender los intereses del pueblo hondureño. Aquí está un expresidente del Tribunal Supremo Electoral, don Enrique Ortiz. ¿Se puede hacer fraude todavía en Honduras? Primero quisiera... ¿Y por qué se ríe, Martel? Primero quisiera... Es que Martel amaneció de buen humor hoy. Como siempre. Como siempre. Lo que veo es que no se ponen de acuerdo. Yo creo que sí. Sí. Y yo le recibo con las mejores intenciones a Óscar y al Partido Libertad y Refundación esa propuesta de que hagamos alianza. Esa alianza se las propuso Luis Zelaya desde el inicio. Les dijo, si no podemos hacer una alianza presidencial, hagamos una alianza legislativa y una alianza contra el fraude. No, nosotros Bienvenido. tenemos una alianza legislativa de 2014. Por eso. Acuérdense, ustedes dos han denunciado a la bancada de su partido. Hay un nuevo liderazgo ahora, por eso estamos Jorge, impulsando esos cambios. Si seguimos generando ese distanciamiento, lo único que estamos haciendo es trabajando para Juan Orlando. Yo creo que ha llegado el momento de que visualicemos de que es más importante el desarrollo del país a que nos estemos echando chinitas a unos a los otros, porque yo le podría decir exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Que usted también se repartió el Tribunal Superior de Cuentas, todos los diputados que les compró el Partido Nacional. Eso no tiene sentido en este momento. Hay que pensar cómo, entre ceja y ceja, no permitimos que la dictadura se concretice. Y para eso yo creo que el mejor candidato lo debe buscar el pueblo hondureño. Y ese mejor candidato debe ser producto de un debate. Debemos de debatir las ideas del país. Y el día de hoy, lo único que yo les puedo decir es, Luis Zelaya quiere un debate, Juan Orlando debe estar en el debate y Narrala deben de estar en el debate. Mientras ustedes no acepten un debate, no se puede decir quién es el mejor. Y cada quien anda con sus ideas, pero ahí queremos ver quién es el que realmente tiene claridad en cómo va a definir el destino de Honduras. Y usted me hacía una pregunta, y se la voy a contestar con otro documento que tengo en mis manos, que es el de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pásale ese documento a la Fiscalía. Dice, Tal vez hacen algo. a la luz de su observación general, número 25 desde 1996, sobre la participación en asuntos públicos y del derecho al voto, el Estado parte debería adoptar las siguientes medidas. Antes, el comité expresa su preocupación por el hecho de que a pesar, escuche, del límite del mandato presidencial, que el presidente levantó la mano en el Estadio Nacional, la puso sobre la Constitución y dijo que iba a estar solo 4 años, establecido en la Constitución, el titular del cargo se presenta a la reelección. Hay una preocupación del mundo entero por esa reelección ilegal. ¿Y qué es lo que pide entonces la comunidad internacional? Asegurar que las próximas elecciones sean libres. ¿Por qué lo dice? Porque obviamente no percibe que están siendo libres y equitativas. Percibe que no están siendo equitativas. Que se garantice el ejercicio efectivo del derecho del voto y que las personas con derecho de voto, así como los activistas y candidatos, estén protegidos de toda violencia. Ojo, nos están advirtiendo de la violencia el día de las elecciones. Amenaza, opresión o manipulación de cualquier tipo. Eso es lo que dice la comunidad internacional. Garantizar un proceso electoral justo e imparcial y asegurar la transparencia de la financiación electoral. ¿Dónde está dando cuenta el presidente de la República del dinero que saca? ¿Dónde está esa comisión de transparencia y de política limpia? Óscar, yo avalo su posición y luchemos ahí en el Consejo Consultivo, definitivamente, para que esa situación cambie. Garantizar la seguridad de las urnas y que los votos puedan ser escrutados. Oigan lo que dice aquí. D. Respetar el criterio de elegibilidad establecido en la Constitución
en particular el de la limitación del mandato presidencial. Presidente Hernández, usted ha abusado de la Constitución y es un traidor a la patria según lo que define la Constitución de la República. Entonces, eso es lo que nos estamos enfrentando. Usted me está hablando de que se pueden hacer trampa en las elecciones. Oiga lo que le voy a decir. Por sus hechos lo conoceréis. ¿Quién inscribió a Ricardo Álvarez cuando no podía participar en el proceso electoral interno porque se lo prohibía la ley? Lo inscribió la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional, controlada por Juan Orlando Hernández porque le dio un golpe al judicial. Exactamente igual que se hizo en aquel momento dándole un golpe al Ejecutivo. No hay diferencia entre uno y otro. ¿Quién inscribió a los partidos políticos que el Tribunal Supremo Electoral había cancelado? La Corte Suprema de Justicia, que había sido nombrada por Juan Orlando Hernández. Porque estamos judicializando los temas electorales y politizando los temas judiciales. Pero en el tribunal hay un representante de la No, estamos hablando de la Corte. Pero es que él habló del tribunal, hay un representante liberal y un nacionalista. Y nosotros quisiéramos que el representante del Partido Liberal tomara una actitud diferente. Y lo digo aquí con claridad. Quisiéramos que estuviera parado enfrente de la situación que está defendiendo el Partido Liberal. Y quisiéramos escucharlo con mayor vigorosidad. Y quisiéramos que denunciara y estuviera a favor de las posiciones del Partido Liberal de Honduras. ¿Qué hay de cierto de que podría venir una alianza entre Libre y el Partido Liberal? ¿Es cierto eso? Bueno, los espacios de diálogo no cierran. Los espacios de diálogo se deben mantener abiertos siempre y cuando tengamos la claridad del interés nacional, del interés de asegurar la derrota de Juan Orlando Hernández. Las opciones están planteadas, pero más allá de las opciones planteadas, necesitamos discutir hacia dónde podemos orientar una alianza presidencial. Nosotros tenemos un candidato que está trabajando para derrotar a Juan Orlando Hernández. Tenemos un candidato que ha despuntado en nuestras encuestas que hemos realizado a lo interno de la Alianza y del Partido Libertad y Refundación. Por eso estamos asegurando derrotar el fraude el día de las elecciones. Y para eso queremos una alianza en las mesas con el Partido Liberal para derrotar a Juan Orlando Hernández. Queremos una alianza en el Consejo Consultivo para frenar las imposiciones que el Partido Nacional hace. El representante del Partido Nacional ni habla en el Consejo Consultivo, ni pide la palabra para decir algo. ¿Y para qué? ¿Para qué si tiene representante en el micrófono en toda la reunión? Y esas cosas se les ha dicho claramente en las reuniones y el amigo Quique está como testigo de que ellos asumen el Consejo Consultivo como una fiesta. Y también le exigimos al representante de la DC y del Partido Liberal que asuman una posición distinta, crítica. Pareciera que se están tapando las espaldas, protegiéndose individualmente cuando dejan al pueblo hondureño y a la democracia desnuda. Queremos necesario una fuerza política que derrote a Juan Orlando Hernández porque el pueblo está decidido. El pueblo está decidido de no seguir 4 años más con la manipulación, el control, la corrupción que ha tenido este gobierno y el Partido Nacional. Oscar dice que los espacios de diálogo están abiertos para una alianza, para una plática. Martel. Bien, claro que sí. Es decir, el Partido Liberal ha sido un partido históricamente abierto de diálogo. ¿Cedería la candidatura a Luis Zelaya? Es que no se trata de eso. O sea, yo creo que el debate debe ir mucho más allá. No es una simple elección. Para mí, pero perdone Martel, pero el debate trata de eso, de quién va a ceder, si Nasrallah o Luis Zelaya. hay que platicar. O sea, es decir, no podemos partir de una premisa, porque si partimos de una premisa, de una posición maximalista, automáticamente se rompe en ese diálogo. Si yo le digo, va a ir Luis Zelaya porque es el más coherente, porque es el más sensato, porque es el más equilibrado, de entrada estoy poniendo una barrera. No es eso lo que estamos nosotros visualizando. Mire, mi padre es un gran amante de la tauromaquia. Le gustan las corridas de toros,
Y si usted se fija, los toros cuando matan es cuando ya tienen las banderillas, ya cuando tienen la espada incluso, cuando están heridos. No es cuando sale con todo el ímpetu. Hoy el actual régimen está herido, y está herido de muerte. Y es cuando va a utilizar todas las herramientas a su alcance para matar. Nosotros tenemos que pensar en eso, no es una simple elección, insisto. No se trata de derrotar a uno para poner a otro. Se trata de que aquí hay que primero desmontar un régimen autoritario que se ha ido consolidando y a partir de ahí fortalecer el Estado de Derecho, que hoy no existe. Hoy no hay Estado de Derecho, eso es mentira. Número 2, decía o dice el padre de Enrique Ortez Colinde, que la política es como es, no como quisiéramos que fuera. Y el Partido Liberal hoy tiene un liderazgo que ha recuperado esas banderas históricas de decencia, de dignidad, de lucha, de democracia. Ese es el Partido Liberal de Honduras. Y está resumido en una frase que dijo hace 2 semanas en un programa, en un foro. Ese es el partido de la indignación, de no estar sometido a las directrices del poder constituido. Lo que haga cualquier otro, puede ser, si esto es la democracia, si esta es la grandeza de la democracia, que yo puedo venir a señalar y expresar mi pensamiento, pero el Partido Liberal está claro en lo que tiene que hacer de aquí al 26 de noviembre y es sacar al régimen autoritario de Juan Orlando Hernández. ¿Las puertas del diálogo? Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque aquí ya no hay que pensar en Enrique, no hay que pensar en Jorge, no hay que pensar en Óscar, no hay que pensar en Raúl, hay que pensar en esos casi 300 hondureños que hoy van a salir hacia los Estados Unidos. 300 hondureños diarios que salen hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades. Hay que pensar en las 20 familias que hoy van a ser enlutadas, porque casi al día matan a 20 personas en nuestro país. Hay que pensar en esos 6 de cada 10 hondureños que no tienen trabajo hoy. En esos hay que pensar. Y hay que desechar un poco los intereses personales, los intereses de partido, las vanidades, los egos, eso queda en un segundo plano. Las pláticas estarán presentes de aquí al 26 de noviembre. Y no limitemos únicamente al tema de la candidatura presidencial. Este gobierno no tiene ningún tipo de respaldo más que ese 20 y tantos % que es el voto duro del Partido Nacional. Y que hay un gran porcentaje del Partido Nacional que no está a favor de lo que está haciendo este presidente. Más de 200,000 votos nulos y blancos, 100,000 votos que fueron por la otra opción, por Monarca. Casi 30% de los votos del nacionalismo no están con Juan Orlando Hernández. Por lo tanto, no caigamos en esa trampa mediática que ha estructurado muy bien Juan Orlando Hernández de que no me pueden derrotar, de que están divididos. Si hay 3 millones que no fueron a las urnas en el 2013, señores, ¿y saben por qué no fueron? Porque no confiaban en la clase política tradicional, en los mismos farsantes, en los mismos mentirosos. Esas son palabras del pueblo, de ese que anda hoy en un colectivo, que anda en el bus, que tiene un puesto en el mercado. Eso es lo que piensan de los políticos. Por eso cuando surge la figura de Luis Zelaya, alguien que viene de afuera, alguien exógeno a esa cultura tradicional, gana con tal contundencia en marzo. Y hoy los mismos detractores siguen diciendo que no tiene opciones. Nuestro sistema metodológico refleja eso. La gente quiere cambio, la gente quiere otro tipo de política, otro estilo. Y para finalizar digo, a los amigos de la Alianza, a los buenos nacionalistas, a los demócratas de este país, no lloremos mañana. El momento de actuar es hoy que tenemos todavía esa capacidad. Aquí se ha hablado de persecución, sí, y quiero decir que la semana pasada, el jueves, alguien de nuestro equipo fue perseguido por una patrulla de la policía militar hasta su casa y quisieron retenerlo de manera ilegal. Si no es porque sale la esposa y abre el portón, esa persona hubiese sido detenida o quién sabe qué hubiese sucedido. Y no voy a decir el nombre porque no queremos exponerlo, pero ya fue puesta la denuncia y fue puesta la denuncia ante el comisionado de los derechos humanos. A ver si hace algo el comisionado que también fue puesto por Juan Orlando. Óscar, solo quiero agregar algo a lo que dijo Martel, porque es cierto y es importante que señalemos eso. Juan Orlando se ha querido vender como una persona invencible. Pero ojo con esto, no es invencible. Claro que no. 100,000 votos sacó Ramón
Roberto Ramón Castillo, que los hubiera sacado cualquiera si se tira. Oscar, si hubiera tirado, saca 100,000 votos. Más líder. Exacto, es cierto, es cierto. El punto es que esos 100,000 votos los saca cualquiera, porque no son 100,000 votos para Roberto Ramón Castillo, son 100,000 votos en contra de Juan Orlando. En contra de Juan Orlando. Sacó casi 300,000 votos nulos, que decían narcos, hijos de tantas, ¿dónde está el dinero del seguro social? Etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 400,000 personas que acudieron a las urnas y que no querían votar por Juan Orlando y que fueron obligados quizás por mantener la chamba, quizás por mantener la posibilidad de llevar desayuno, almuerzo y cena a la mesa de su casa. No es invencible, no es invencible una persona que es repudiada por el 70% de los hondureños. Juan Orlando no puede caminar libremente en Honduras. En Honduras se escucha más el fuera jo que esa canción de reggaetón que se llama Despacito. Y esa es la verdad, esa es la verdad. A donde usted va, fuera jo. En el estadio, fuera jo. Mañana le va a retumbar el fuera jo en el Olímpico contra México, ya van a ver. Él va a los restaurantes, fuera jo. Fue a una maquila a dar un discurso el otro día, fuera jo. Va a Dinamarca ya a gastarse el dinero de nuestros impuestos en una cumbre de modas y lo esperan allá gritándole fuera jo, y no eran ni hondureños, fuera jo. A donde él va, fuera jo. Ya les digo, hasta en las discotecas, en los conciertos, fuera jo. Entonces no es invencible, no es invencible. Lo vamos a vencer, en las urnas lo vamos a derrotar, en las urnas lo vamos a cachimbear, en las urnas el pueblo se va a expresar sin miedo. Ese voto oculto, ese que no quiere decir porque tiene temor, el empresario que no quiere levantar un poquito la cabeza porque sabe que le cae el azar, el empresario que está cansado del 1.5%, el hondureño que está harto de que le sobre mes al final del sueldo porque este gobierno solo nos ha puesto paquetazo tras paquetazo tras paquetazo. No queremos reelegir este mal gobierno y el pueblo hondureño en las urnas los va a castigar y en las urnas le va a dar la bendición a Salvador Narrala para que dirija los destinos de la nación los próximos 4 años. ¿Por qué ríe, Martín? No me gusta esa posición valiente de Jorge. Claro que sí. Lo sentí que con dudas cuando dijo de Narrala que iba a ganar. No, mire, cada quien tiene su visión sobre su candidato y es normal. Si Jorge pensara que Luis es mejor, estaría en el Partido Liberal, eso es obvio. Pero lo que me gusta es algo, que yo siento que aquella estrategia del Partido Nacional de divide y vencerá se les está también cayendo por la borda. Podemos tener diferencias de criterios y profundas diferencias de criterios. Podemos tener algunas visiones distintas, pero lo que sí tenemos claro es de que Honduras está primero que cualquier partido, que cualquier candidato, y haremos lo necesario para ponernos de acuerdo para fortalecer la democracia de Honduras. Quique y Oscar, hay mucho abstencionismo. ¿Qué van a hacer los partidos para llevar más gente a la urna? El abstencionismo y los indecisos son los que van a decidir el futuro de Honduras. Y yo parto de algunos criterios fundamentales y premisas que pueden lograr algo y que deben de ser percibidos por el pueblo hondureño. Hay más cosas que nos unen con la oposición o hay más cosas que nos desunen. Si yo le pregunto a Oscar, ¿estamos de acuerdo, Oscar, en que hagamos un proceso transparente? Me va a decir que sí. ¿Estamos de acuerdo en que gane cualquiera, pero que no gane Juan Orlando? Si yo le pregunto a Jorge, ¿usted prefiere a Luis Zelaya que a Juan Orlando? Me va a decir que sí. Entonces, hoy los políticos tenemos que tener la capacidad de entender que el adversario, y el adversario que ha jugado muy inteligentemente con la oposición, se llama Juan Orlando Hernández. Y que no podemos permitir que vuelva a repetir la historia del 2013, que siendo una minoría vuelva a gobernar. Y no podemos permitir que en el Congreso Nacional de la República, sea cual sea el resultado, se vuelva a repetir la historia que se repitió en días pasados. Correcto. Entonces, sentémonos, claro que sí, sentémonos, pero sentémonos con las cartas sobre la mesa, poniendo los intereses del país primero y definiendo lo que significa la ruta que va a llevar al éxito de la oposición.
al éxito de la oposición. Y yo creo que eso es factible. Y el día de hoy eso se respira. No puede ser entonces que si el 70% del pueblo hondureño tiene una decisión, que es no votar por Juan Orlando Hernández, sino que castigarlo, el proceso electoral tenga otros resultados. Lo que sucede es que no entendimos algo. Nos salimos a la calle cuando debimos de haber salido con el tema de la reelección. Hubiéramos salido a la calle realmente a defender el tema de la reelección como lo defendió Paraguay. No salimos a la calle en diferentes momentos. Y a 45 días del proceso electoral tenemos que entender que hay acciones que debemos de realizar en forma conjunta. Y no solo quedarnos en hechos concretos de estarnos quejando porque ya nos tomó la medida Juan Orlando Hernández. Y en ese tema yo creo que hay que hablar sobre lo que puede venir, porque el 26 de noviembre es un día muy importante, que ojalá sea una fiesta cívica para el pueblo hondureño. Y el 27 va a ser una fiesta cívica si el resultado electoral fue transparente, pero el 27 de noviembre también puede ser una situación convulsa para el país si las circunstancias no se dan adecuadamente. Si Libre y el Partido Liberal de Honduras detectan que en la mesa electoral receptora 7 de los partidos que están sentados ahí son 7 miembros del Partido Nacional de Honduras, es que esas son las verdades a las que nos vamos a enfrentar. Si están queriendo manipular las actas desde la mesa electoral receptora, ahí es donde debemos de fijar una estrategia clara y contundente. Y yo estoy seguro de que mandaríamos un buen mensaje si esas pláticas que ustedes proponen las pudiéramos condensar en un documento que pudieran ser de interés para el pueblo hondureño y que el pueblo hondureño sepa que puede ir libremente a las urnas y sin ningún tipo de temor. Porque la última estrategia que está tratando de hacer los consultores de Juan Orlando Hernández es evitar que la mayoría de esos indecisos o la totalidad de esos indecisos que van a definir el proceso electoral vayan a la urna o demuestren un desinterés completo para que no se incline el fiel de la balanza. Y ahí es donde nosotros debemos de motivar al pueblo hondureño para que sí llegue a esa urna a votar contundentemente y hacer la gran diferencia en el proceso electoral. Si usted hoy no tiene decidido movilizarse el día de las elecciones, piense si quiere a Juan Orlando 4 años más. Juan Orlando tiene un techo, ya pegó, y es su voto duro partidario. Tenemos un 35% de electorado que no ha decidido por quién votar o no ha manifestado públicamente por quién votar. Usted es el que va a decidir el día de las elecciones, más allá de las votaciones partidarias de la Alianza, del Partido Liberal y del Partido Nacional, el voto indeciso, el voto joven, el voto que no está definido de manera partidaria, va a ser el voto diferenciador en este proceso electoral. Y ese voto tiene que inclinarse en la posibilidad de derrotar a Juan Orlando Hernández. Porque ese voto no es nacionalista, ni es afín al Partido Nacional. Hoy tiene un evento el presidente para proponer lo que no ha hecho en 4 años. En 8. En 8 con Pepe Lobo en el poder y él en el Congreso. Hace un bonito video y lo publica en Facebook. ¿Qué promociona el presidente? Se ha fracasado. Y el pueblo hondureño lo ha medido. Si el presidente tuviese la posibilidad de ganar las elecciones porque es bueno, votarían los sectores que no son cachurecos por él. Pero lo que tiene él es un techo. Y ya lo decía Martel. 20 y tantos puntos de cachurecos que no van a crecer, que no van a aumentar a pesar de todo lo que han hecho en este gobierno. El repudio a Juan Orlando Hernández lo vamos a canalizar el día de las elecciones y hacemos un llamado a la población. Número 1, los 2 representantes de los 10 que van a ver en la mesa tienen que asumir con gallardía la defensa de la voluntad popular. Tienen que asumir esa tarea para que se respete la voluntad del pueblo. Y segundo, hacemos un llamado al pueblo hondureño. Ahí estaba diciendo el magistrado presidente que no va a aceptar los comandos antifraude. Si lo que nosotros estamos haciendo, presidente del tribunal, es llamando al pueblo hondureño para que vaya al escrutinio público. Es llamando al pueblo hondureño para que vaya a asegurar que su voto es respetado.
Y le hacemos un llamado a la población, salgamos masivamente el día de las elecciones a votar. Los partidos vamos a estar preparados para acompañarlo. En especial la Alianza, a nivel nacional, los 298 municipios hemos llegado a acuerdos, hemos hecho alianzas locales para fortalecer este proyecto. Y vamos a tener un aparato partidario listo para la derrota de Juan Orlando. Y le pedimos a usted, votante, militante, simpatizante de la Alianza, súmese a defender el interés de derrotar a Juan Orlando. Porque no solo se trata de marcar por nuestro candidato, se trata de defender su voto para que el día de la elección, en el acta, se manifieste lo que usted ha planteado en una papeleta. Y le hacemos el llamado público a la población y a todos los partidos, en especial al Partido Liberal, para que logremos cohesionar un puño que detenga la manipulación, la extorsión, la influencia que quieren imponer en los centros de votación el día de las elecciones. Y le damos esperanza al pueblo. Le trasladamos esperanza al pueblo hondureño de un cambio, de una opción distinta a la imposición que ha tenido estos últimos 8 años. Gracias. Un minuto, Jorge Palinos. Gracias Raúl por la invitación a su programa. Ha sido un placer estar con Óscar, con el abogado Enrique Ortiz, con el abogado Eduardo Martel, con el pueblo hondureño. Les envía saludos a Milton Jiménez Puerto, dije que excelente exposición la de los cuatro. Saludos a Milton también. Saludos, Milton. Quiero decir un par de cositas para cerrar. Primero, quiero comentarle al pueblo hondureño que hace un par de días atrás hice mi 3 de 3, mostrándole a los hondureños mi patrimonio y reté al candidato ilegal, don Juan Orlando Hernández, vinculado, según el New York Times, con el crimen organizado, específicamente con los cachiros, a que hiciera su 3 de 3. Yo creo que los hondureños necesitamos saber de dónde viene su patrimonio, de dónde ha adquirido su riqueza. Él ha sido diputado toda su vida, nunca ha sido empresario, no ha ejercido su profesión, y nos llama la atención saber de dónde tiene tanto. Haga su 3 de 3 y muéstreselo a los hondureños. Segundo lugar, quiero hacer un llamado respetuoso a la MASI. Embajador Juan Jiménez Mayor, si usted me está viendo, por favor no se quede callado. Si usted quiere ganarse la confianza del pueblo hondureño, salga y diga algo sobre estas acusaciones tan graves que se le están haciendo al candidato Hernández a través de medios internacionales. Y para terminar, quiero invitarle a usted, amigo televidente, a que no vote por los que no le dan la cara, a que no vote por los que le han mentido. Yo soy Jorge Calix, le doy la cara a usted y lo invito a que vote por los que le dan la cara. Salga a votar, como han dicho mis compañeros, no reelijamos la mentira, no permitamos que se reelija la corrupción. Salga el 26 de noviembre y con valentía, con amor por esta patria, dé su voto por la Alianza. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, don Jorge Calix. Don Eduardo Martel. Muchas gracias. Contento de que hoy no hayan cortado la luz. Por lo menos no hay reportes de que se haya cortado el fluido eléctrico. Contentos también de que no hayan llamado para interrumpir el programa, porque siempre tienen ahí una comisión de respuesta para estar cortando en los foros. No dan la cara, pero quieren a través de un teléfono. Quiero reflexionar acerca de algo. Hoy en la mañana me indignaba una vez más, cada vez que veo ese anuncio, cuando unos diputados de Francisco Morazán, cínicamente, del Partido Nacional, dicen que quieren una canasta básica para todos los hondureños. Yo les digo a esos diputados, ¿qué han estado haciendo ustedes en el Congreso? Vegetando, haciendo nada, haciéndole la comparsa a su líder para vivir mejor. Decirles que esa canasta básica en Honduras es la más cara de Latinoamérica. Se requiere al menos el 100.5% del salario mínimo para comprar esa canasta básica. Pero sale después el presidente Hernández con Moody's, diciendo que todo va bien, que es una maravilla. ¿Saben para qué sirve esa calificación? Para endeudar más al país. El país tiene una deuda de alrededor de 15.000 millones de dólares y el Producto Interno Bruto de Honduras es de 20.000 millones de dólares aproximadamente. O sea, de cada 4 lempiras que tenemos debemos 3. Esa es la realidad. A ver si un tecnócrata de esos de Washington, de Moody's, si se viene aquí a la 3 de mayo, a las Fuerzas Unidas, a la Canaán, ¿cuál sería el reporte? Cuando ve que no hay ahí nada que comer, cuando sale ahí a la calle y lo asaltan en la primera cuadra. Esa es la realidad. Eso se acaba el 26 de noviembre. Te vas porque te vas.
Eso es una promesa que está garantizada. No hurguen con vara corta al Partido Liberal. Usted les dijo, este es un Partido Liberal con pujanza, con decisión, con valentía, con autonomía. No se pierdan. El que se pierde con luz es porque quiere. El 26 de noviembre a votar por una nueva opción, por Luis Zelaya, por un nuevo Partido Liberal. Gracias a don Eduardo Martel, abogado Sequeira. Gracias. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Transparencia Internacional. Índice de corrupción, estamos en el 123 lugar. En el 2016, el gobierno de La Vida Mejor reprobó los 10 indicadores que miden la corrupción. 30% nada más del control de la corrupción, 7% eficiencia del gobierno, 19% transparencia de información y 19% en la aplicación de la ley, reprobado. Otra imagen del propio gobierno, esta es del INE. Ahí abajo dice que los hogares en pobreza relativa aumentaron en 23%, hogares en pobreza extrema 13%, hogares no pobres subieron 12%. No me explico cómo va a gobernar Juan Orlando Hernández. Pueblo hondureño, castíguenlos y castíguenlos fuerte. No puede ser posible que la mayoría del pueblo hondureño no tenga la capacidad de indignarse. Aquí hay 4 indignados y estoy seguro que también usted está indignado, cinco. Raúl Valladares. Así que si de 5-5, quién sabe cómo le vaya a ir a Juan Orlando Hernández este 26 de noviembre. No es que va para afuera. Te fuiste, Juan Orlando Hernández. No tenés ninguna posibilidad en el próximo proceso electoral. Bien, gracias a mis 4 invitados de esta mañana, los partidos más fuertes de la oposición representados hoy acá, tanto la alianza opositora como el Partido Liberal de Honduras. Siga con Canal 11, los invitamos a continuar con nuestra programación. Buen día. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.